Bienvenidos a este espacio de Life Coach Católico. Les habla Lorena Gómez y en el día de hoy vamos a tocar un tema acerca de la envidia, la cual es un vicio opuesto a la caridad. Y el objetivo de estas charlas que iremos avanzando son específicamente para ayudarnos a cumplir y a completar nuestra misión de la vida aquí en la tierra, puesto que todos tenemos un llamado a cumplir esa voluntad divina. Pero en ese caminar hay muchos obstáculos que nos impiden completar nuestra misión en la tierra. Y uno de ellos son los vicios que crecen en la vida espiritual sin darnos cuenta y que en cierta manera debemos trabajar para que sean desterrados y para que podamos cada día caminar mejor en este camino de cumplimiento de la voluntad divina en la tierra como en el cielo. Así que antes de comenzar vamos a hacer una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, para empezar este tema de la envidia, quiero hacer alusión a lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras en el libro de Sabiduría, en el capítulo 2 del versículo 24. La muerte se introdujo en el mundo por la envidia del diablo. Y también en Mateo 27:18 se nos dice: sabía Pilato que los fariseos y los escribas habían entregado a Jesús por envidia. Y con estos dos versículos quiero comenzar esta reflexión tomando las palabras de Jesús dadas a la beata Conchita Cabrera de Armida, porque esta santa, pues que es beata en ese momento, nos ha dado un gran tesoro a la Iglesia a través de sus escritos. Y el Señor nos dice, hablando de la envidia, porque este vicio, porque es un vicio muy camuflado actualmente en nuestras vidas, especialmente en este tiempo en que estamos viviendo, donde hay abundancia en la evangelización a nivel de las redes sociales o los crecimientos de los grupos de oración. Y es un vicio que está tan anclado que ni nos damos cuenta. Y el Señor nos dice que la envidia es una peste universal. Es la peste, así como estamos viendo un coronavirus, un virus que se transmite en el mundo a nivel de las almas y en la vida espiritual. Esos son los tres componentes que afectan esta peste de la envidia a través del mundo, que es más general, es lo más común en el alma y en la vida espiritual. Y por lo tanto se convierte en un vicio horrible. ¿Por qué? Porque es un vicio horrible, porque la envidia se mete en el corazón lentamente,
ocultamente, y si no se destierra este vicio, el alma puede hundirse sin remedio e incluso como una impetuosa corriente. Cuando vemos las corrientes del mar, cuando hay un tsunami que arrastra lo que sea, de esa manera la envidia es como esa impetuosa corriente que arrastra al alma hacia el mar de las pasiones, de manera que la avasalla, incluso puede matar el alma, porque es un vicio muy feo y también se compara con una fiera desencadenada. Nosotros cuando vemos un tigre muy enojado, muy bravo, pues nos da miedo. Del mismo modo, el Señor la compara con una fiera que está desencadenada, que si nosotros no vamos a atarla a corto plazo, lo que va a suceder es que va a tener grandes consecuencias en nuestra vida. Porque si nosotros no atamos este vicio a través de la vida de oración, incluso a través del reconocimiento, porque para ello hay que hacer ese examen de conciencia, del cual los santos nos dicen antes de dormir o durante el día, tener esa conciencia de que en qué podemos estar faltando para poder atar y detener aquellos vicios que nos llevan a la perdición. Por lo tanto, esta envidia es como una espada a dos filos que va a hacer mal a la persona envidiada y al envidioso. ¿De dónde sale este vicio? El vicio de la envidia es hijo de la soberbia. Ambas están unidas. De manera que una persona que tiene mucha tendencia a la soberbia, pues al mismo tiempo es envidiosa. Siempre se encuentran juntas. Es un vicio que se encuentra muy fácil en las personas que tienen cargos altos a nivel laboral o incluso cargos en una parroquia, en un grupo de oración, porque vamos a hablar también de la envidia espiritual, pero esto va más adelante. Entonces, cuando una persona tiene estos cargos, tiene mayor facilidad de ser envidiada. Vemos el ejemplo en la Biblia cuando Abel fue víctima de su hermano Caín, que lo mató por envidia. ¿Por qué? Porque le daba lo mejor a Dios. Ese fue el primer vicio que entró en esta narración que nos enseña la Biblia de Abel y Caín. Pues hubo otros, ¿no? Porque al principio el primer pecado original, la desobediencia, pero aquí ya comienzan a verse el despliegue de todos los vicios por el hombre haberse aportado de la voluntad divina. Entonces la envidia tiene varios colores, ¿no? Hay muchas clases de envidia. Está la envidia por las riquezas. Cuando una persona tiene dinero, ustedes pueden ver si una persona muere y deja una herencia, todos los problemas que se dan alrededor de las familias por pelearse el dinero, las riquezas. Y eso genera envidias y hay familias que se dejan de hablar por toda la vida después de que mueren los padres. Hay una envidia también por los honores, un apellido, un nombre, una imagen, ¿no? También está la hermosura, la envidia por la hermosura de una persona porque es físicamente muy agraciada. Pongamos el ejemplo de una modelo o un hombre que llame mucho la atención, pues genera muchas envidias. O las preferencias, cuando a una persona se le escoge por algún talento o algún don, pues genera envidias. Y todas estas envidias generan muchos males, pero en especial se encuentra en el corazón de las mujeres. Es como más arraigada y frecuente, aunque también en el hombre. Pero por el pecado original, en el hombre el desorden se dio a nivel de la sexualidad, la lujuria. En la mujer la hirió en la vanidad.
pues tiene más tendencia a estos vicios. Por lo tanto, la envidia es un corrosivo que llega al alma y a veces es incurable. Es definitivamente algo muy terrible, muy horrible, que dimana de la soberbia, como cuando vemos el agua de la fuente o el calor del fuego. De la misma manera, la envidia emana naturalmente de la reina de los vicios, que es la soberbia. Como sabemos, es un odioso vicio y espantoso, que está casi en todos los corazones de todos los estados y condiciones. Y como decía, entre más alto tenga una persona un puesto, más hay esa tendencia a la envidia, despertándola, ¿no? De manera que esa envidia generalmente, cuando crece en el corazón del hombre, despierta la avaricia, llenando al alma de un vacío desesperante, de algo que forma su desgracia. Una persona envidiosa nunca es feliz, porque su felicidad está basada en la paz que no tiene en su corazón, el envidioso. La persona, cuando es pobre, cuando es humilde, cuando se siente nada, cuando tiene a los demás por superiores a ella, no sufre este vicio, está libre de este vicio. Por eso los santos nos dicen: mantente siempre en tu nada, en tu pequeñez, para que no surjan estos vicios que socavan la vida espiritual. Ahora vamos a hablar de los tipos de envidia que existen. Hay una envidia que es común y ordinaria, y hay otra envidia que es espiritual, o llamámosla espiritual perfecta. La envidia común y ordinaria es la que se ve en el mundo, es como más común, como dice su nombre, todos la pueden ver y se palpa. En cambio, la envidia espiritual es más solapada y es más peligrosa y más potente. ¿Por qué? Porque, como decíamos en un principio, como es hija de la soberbia, vive escondida, y sobre todo en las personas espirituales, personas que aparentemente se ven muy unidas a Dios, con grupos de oración, liderando grupos, y como dice el Señor, ahí es donde más se anidan en los corazones de las personas espirituales, porque se esconden en los secretos del corazón. Se describe como una culebra que daña. Las culebras se esconden, caminan debajo de la sombra y se meten en el corazón. Y por eso Jesús nos dice que cuando entra en una persona espiritual la envidia, entonces va creciendo y se convierte en respeto humano. Entonces llevan una ponzoña en sus corazones y cometen muchos sacrilegios, porque ocultan este vicio, ni siquiera lo confiesan en los confesionarios. ¿Por qué? Porque como se creen tan buenas, tan santas, pues dicen: no, ¿cómo le va a decir eso al Padre? Si me va a decir, yo soy la que ayuda aquí en la parroquia en la oración, o la que lleva el grupo del rosario, pues eso se esconde. Por lo tanto, es un enemigo que robe los corazones, minándolo y engendrando dentro del corazón muchos odios, malas voluntades, rabias. Por eso vemos en los grupos de oración, las comunidades religiosas, porque es lo que más se presenta, dice que es donde más se anidan tantas discusiones o tantas divisiones, porque está atenta a la caridad, ¿no? Destruye la caridad fraterna. Cuando una hermana en un convento es escogida por la superiora para un cargo como
diré como maestra de novicias, pues a veces genera muchas envidias en las postulantes porque alguna quería hacerlo, entonces la despedazan con las críticas, la indiferencia, la murmuración o viceversa. En los mismos grupos de laicos, cuando una persona se escogía por un párroco para que lleve un grupo de oración y no hay la señora que le parece que no, si ella lleva 40 años en la iglesia, ¿por qué no la escogen a ella si ella es más buena y más santa? Por lo tanto, se despedaza y se destruye esa caridad fraterna. Y todo se disfraza siempre como una hipocresía, que es una hipocresía traidora, que produce muchos daños espirituales. Así que la envidia no respeta a nadie, ni siquiera a los consagrados, porque más bien son su codicioso manjar. Hace su centro favorito en todos los centros espirituales, porque muchas almas desean tener lo que otras no tienen. Ahora, esta envidia espiritual perfecta es todavía más fina. ¿Por qué? Consiste en una interior pena por atesorar lo que otras almas tienen. Y esto se tapa todo con una falsa capa de santa imitación y de no querer desperdiciar los dones del Señor que esa persona ve en otras personas, que creen que están menos dispuestos que ella. La envidia espiritual perfecta es secreta y básicamente estas almas se creen en su misma dignidad superiores a las demás almas, se sienten superiores, pero no lo dicen, lo llevan en los cultos bajo la hipocresía. Incluso se hacen amigas de la líder, pero en el fondo se creen mejores y bueno, todo eso de las murmuraciones internas y las críticas interiores, todo bajo una secreta falsedad y una finísima envidia bien camuflada. Las almas que tienen esa envidia, y bueno, yo lo hablo así porque yo creo que uno tiene que estar atento, todos, me lo aplico para mí misma, uno mismo se hace discípulo de la palabra que escucha, porque todos en cierto modo tenemos que estar atentos a que nada de esto crezca en el alma. Pero nos dice el Señor que es una pena secreta que siente el alma cuando ve que otras personas tienen carismas extraordinarios o Dios les regala muchos favores. Y eso les produce una envidia espiritual perfecta, que es más activo que el veneno. ¿Por qué? Porque lleva al alma a la muerte. Como un polvo que ensucia el interior del alma y empaña la imagen de Dios en el alma pura y la priva de la comunicación divina. De manera que es terrible toda esta tempestad que causa en el interior al Espíritu Santo, porque le produce ruido y le cierra sus oídos a la voz de Dios, que eso es a la final lo que produce. Tenemos nuestra mente llena de todo el mundo, de todas las murmuraciones, de las vidas ajenas, y no damos espacio a tener ese silencio interior para comunicarnos con Dios. Por lo tanto, el único remedio que nosotros debemos de tener para poder desterrar este vicio del cual hemos hablado, que es terrible, es con energía. Tener esa entereza y esa constancia y dominio propio para cortar de raíz todo aquel levantamiento interno que tengamos en el espíritu. Si tenemos esa pasión devoradora, porque ves que hay una hermana o un hermano que está haciendo algo que tú quisieras, pero te produce envidia, o porque la escogió, fue escogida
por un sacerdote o X, pongámoslo, cada uno póngaselo en su circunstancia, o porque un hijo siente que es preferido por su mamá al otro hermano, o porque tú sientes que te puedes hacer mejor la evangelización, porque es que tú haces mejores los videos y vas y denigras de tu prójimo haciéndolo sentir mal. O sea, hay muchos modos, incluso si pensamos en la evangelización, hoy en día que la mayoría de la gente pues habla en sus canales de YouTube porque algunos quieren evangelizar, pero cuando ya se les sube a la cabeza que tienen tantos seguidores porque quieren que YouTube les pague, los monetice su material, ya comienzan a envidiar lo que el amigo hace también y se empiezan a competir. Porque esas competencias por una envidia espiritual, porque el otro tiene, no, el otro ganó más seguidores, ganó más likes y yo en cambio no, y se terminan peleando, o si son amigos, pero es una amistad hipócrita, porque al final, como dice Jesús, ¿no? Cuando ya hay como tres banderitas rojas para uno discernir cuando se está metiendo este vicio, es de revisar tu protagonismo, si estás queriendo protagonismo, que todos pues crees ser líder y que todos te sigan a ti o sigan a Jesús. La segunda sería si estás queriendo monetizar, ganar dinero a través de eso que haces. No, porque mi producto es tan bueno que es que yo merezco algo. Entonces, crees que estás mereciendo, te lo mereces, mezclas la parte económica y te sirve de las cosas de Dios para tus fines, para tus cosas personales, o incluso bajo apariencia de santos de que voy a ayudar aquí, pero en el fondo hay una intención diferente, no es solo la gloria de Dios. Y la tercera, pues el buscar continuamente estímulos, buscar likes, buscar seguidores, buscar que te sigan a ti. Eso es como para revisarlo. Por eso se ven, ustedes lo ven, porque a veces tantos sacerdotes religiosos se salen de las comunidades cuando son predicadores de tanta fama y comienzan en sus redes sociales a predicar, se llenan de seguidores, la gente los alaba porque las alabanzas hacen mucho daño. Y entonces ya se creen tan buenos y tan santos que dicen, no, pues yo para qué sigo aquí, mejor yo hago mi fundación, me hago aparte, me gano mi platica, y se terminan retirando del sacerdocio, de las comunidades, y ya no colocan ni las frases bíblicas, sino sus frases inspiradas por el Espíritu Santo con sus fotos y sus selfies y sus firmas. Y es que al final nos terminamos dejando engañar por la tentación. Cuando, como Jesús lo dice, toda esta doctrina no es mía, es de mi Padre, y así deberíamos decir nosotros. Todas las personas que evangelizan, esto no es mío, esto es de Dios. Y no apropiarnos de algo que no es nuestro. Nosotros simplemente somos siervos inútiles. Así que este remedio para la envidia nos lo dice el Señor, cuando se lo dice a través de esta beata Concepción Cabrera de Armilla, porque estas palabras se las he compartido tomándola de varios textos de cuenta de conciencia de ella, sus diarios. Nos dice que este remedio pues es un remedio muy importante para vencer la envidia, la oración, el ofrecer sacrificios a Dios por esa persona envidiada, para que desterramos del corazón y curar estas llagas de la envidia. Cuando el alma es valiente y esforzada, pues se inclina más hacia esa fortaleza divina. Y Dios nos promete que nos va a dar esa gracia para poder vencer estos vicios. De aquí, pues la importancia de la humildad para derrocar esta pasión de la envidia. Una humildad enérgica,
poniéndonos siempre como los pequeños, poniendo a los demás como superiores a nosotros, sabiendo que en ellos está la imagen de Dios. Así que bueno, que de todas maneras todo este trabajo de la vida espiritual, que son obstáculos que nos ayudan a unirnos a Dios, sabemos a través de los escritos de Elisa, el Señor nos lo dice siempre, que cuando nosotros buscamos su voluntad divina y nos enfocamos en querer vivir en su voluntad, a través del conocimiento de sus escritos, pues esa misma voluntad divina nos va eclipsando todos estos vicios, los va borrando, las pasiones se van ordenando, pero para todo esto se requiere pues tiempo, de parte nuestro sacrificio y ponernos a meditar, a trabajar, pero para las personas que no, pues muchos de los que están escuchando no les llamará la atención conocer esta divina voluntad, estos escritos, y quieren seguir por el camino de la santidad humana, de lo que han conocido, y que está bien, porque muchos se sentirán solo llamados a tratar de vivir estas virtudes, algunos por el camino, por ejemplo la consagración mariana, San Luis Griñón de Montfort, por cada uno que el grupo en que se encuentre, en la vida, en su parroquia, todos sus movimientos. Pues tener cuidado, ¿no? de este vicio. Si más que irlo a ver en los demás, miremoslo en nosotros mismos. Pidámosle al Señor que nos ayude a cada día a ser más humildes, a no tener la mirada mirando todo lo que hacen los demás, porque eso también lo fomenta, ¿no? Estar mirando y comparándote con lo que hacen los demás, que esta persona está haciendo, entonces yo voy a hacer lo mismo. No, tú ocúpate de ser fiel a Dios en la misión que a ti Dios te pone en tu vida, como te la pone a ti. No mires ni a derecha ni a izquierda, tú con la mirada en Jesús. Caminando en esa barca, navegando en la barca con la mirada fija en Él y no mirando para los lados, viendo qué es lo que los demás hacen. Eso también. Ya hablaremos de otros vicios como la curiosidad. Hay demasiados vicios, pero también hablaremos luego de las virtudes que lo contraponen. Entonces, espero que con esta pequeña charlita pues nos quede claro que nunca más en la vida vamos a dar cabida a este vicio tan horrendo, porque Jesús nos dice que en la vida espiritual este secreto vicio corre como moneda corriente, y en las religiones absorbe a muchas almas en su seno, y por eso pues Jesús sufre, ¿no? Así que le damos gracias a nuestro Señor por esta enseñanza, y cerramos con el Gloria al Padre para honrar a la Santísima Trinidad, o el día de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.